La tensión en Perfumerías de la Reina nunca había estado tan cargada de silencios sospechosos y de miradas que pesan más que cualquier acusación explícita. En el próximo capítulo, todo parece precipitarse alrededor de un nombre que ha sabido moverse entre las sombras pero que ahora empieza a quedarse sin escondites: Gabriel. Sus desapariciones durante las últimas noches, justificadas con viajes a Madrid que nadie logra confirmar del todo, se han convertido en el centro de los comentarios velados en la casa y en la fábrica. Andrés y Damián, hermanos, hijos de una familia marcada por la tragedia, no dejan pasar por alto esas ausencias que chirrían en medio de tanta incertidumbre. Y Gabriel, que hasta hace poco presumía de controlarlo todo, empieza a sentir cómo la cuerda se tensa a su alrededor. No es solo el qué dirán lo que lo acorrala, sino la sensación de que Isabel, su prometida, puede convertirse en su peor enemiga si decide atar las piezas de ese rompecabezas que él mismo, imprudente, le reveló. Isabel lo ama, o al menos intenta convencerse de que ese amor puede redimir sus actos, pero cada secreto confesado se transforma en un arma de doble filo. La intimidad compartida como prueba de confianza y, al mismo tiempo, como material inflamable capaz de hacerlo estallar todo. Por eso Gabriel improvisa, inventa coartadas sobre reuniones en Madrid, sobre gestiones legales que requieren su presencia en la capital. Pero los ojos de Andrés lo escrutan con desconfianza, y la frialdad de Damián lo empuja hacia un callejón sin salida. En esa atmósfera asfixiante, cada palabra pronunciada con firmeza suena a excusa y cada silencio prolongado parece una confesión de culpabilidad. Mientras tanto, Cristina atraviesa un dilema que la desgarra por dentro. Su amor por Luis, un sentimiento inesperado y en apariencia imposible, la empuja a plantearse la huida. Marcharse de la colonia podría ser la única forma de liberarse de una relación profesional y emocional que la consume, pero confesarlo significa enfrentarse a la incredulidad de quien jamás imaginó perderla. Luis, marido de Luz, se queda descolocado cuando escucha de sus labios esa intención de marcharse. En un instante comprende que la joven con la que comparte confidencias y pasiones podría desaparecer de su vida, arrastrando con ella esa chispa que reavivó emociones que creía apagadas. La escena se complica cuando Luz, en un momento casi fortuito, los descubre juntos. La tensión en el aire es tal que Cristina siente el peso de la culpa antes siquiera de haber explicado nada. Y, sin embargo, decide dar un paso al frente. Visita a Luz en el dispensario para contarle la verdad, al menos una parte, la que la quema por dentro desde el instante en que se besó con Luis. No quiere que la mentira termine de envenenarlo todo, aunque sabe que la confesión abrirá heridas imposibles de cerrar. El eco de ese gesto llega de inmediato a Luis, que se enfrenta otra vez a su propio laberinto de contradicciones. Quiere a Cristina, la desea, la imagina a su lado en un futuro que no debería permitirse. Pero también la teme, porque con cada paso hacia ella pone en riesgo todo lo que construyó con Luz, aunque ese matrimonio se tambalee como una fachada de cartón mojado. La tensión con Luz no tarda en estallar cuando, tras la confesión de Cristina, ambos vuelven a vivir un momento cargado de reproches y silencios dolorosos. Es en esos instantes, cuando el amor prohibido se expone a la luz, que la fragilidad de todos queda desnuda. Cristina con su decisión de marcharse, Luis con su incapacidad de dejarla ir y Luz con la certeza amarga de estar perdiendo a su marido. Al otro lado de la colonia, Gaspar intenta escribir un nuevo capítulo para su vida. Decide quedarse en Toledo, seguir con la cantina, reconstruir lo que creía perdido. La visita a Manuela tiene la dulzura de una promesa tímida, de un intento por retomar una amistad que, en realidad, esconde sentimientos más profundos. Manuela lo escucha con atención, con la cautela de quien no quiere hacerse ilusiones, pero con el brillo en la mirada de quien siente que el destino le ofrece una segunda oportunidad. Gaspar, con palabras sencillas, le confiesa su decisión de no irse, de quedarse y resistir en medio de la tormenta. Para él, Manuela es mucho más que una amiga, pero el miedo a perderla lo empuja a disfrazar de amistad lo que leí como amor. En paralelo, Raúl se debate en silencio entre el sueño y la lealtad. El Cuerdas le ofrece ser piloto en pruebas de las carreras, una oportunidad que despierta en él una ilusión olvidada. La idea de volver a sentir la velocidad, de recuperar una pasión que parecía enterrada, lo llena de energía. Sin embargo, la realidad lo golpea con dureza. Aceptar ese trabajo significa alejarse de Claudia, y en el fondo sabe que ella guarda también un secreto que no ha querido compartirle. Ambos viven en una especie de pacto tácito de silencios,
ella con la herencia que recibirá de don Pedro, él con la propuesta de el Cuerdas. Raúl opta por ocultarle a Claudia su decisión y finge que se quedará en el taller, trabajando como siempre. El engaño es una venda temporal, pero inevitablemente abre una grieta en la confianza. Claudia, a su vez, empieza a arrepentirse de no haberle contado lo de su sueldo vitalicio. Lo que ninguno de los dos sabe es que esos silencios simultáneos son el preludio de un conflicto mayor. Cuando las verdades salgan a la luz, la sensación de traición será doble. Marta, incapaz de soportar más el peso de su secreto, había confesado a Andrés lo ocurrido con Santiago en la Casa de los Montes. Ese acto de valentía, o de desesperación, tiene consecuencias inmediatas. Pelayo no tarda en recriminarle que haya compartido una verdad tan peligrosa con su hermano. En la intimidad de su matrimonio, el reproche se convierte en herida. Él siente que Marta ha comprometido su seguridad y la de toda la familia. Ella se defiende alegando que no podía seguir viviendo con esa carga. Entre ambos se abre un abismo de desconfianza que amenaza con devorarlos. La búsqueda de José adquiere un nuevo impulso cuando Irene, con una determinación renovada, acude a Damián. Le pide ayuda, le confía las pistas que han logrado reunir gracias al inspector. Irene no puede resignarse a la desaparición de su hermano y ve en Damián un aliado inesperado, alguien con la fuerza suficiente para remover las estructuras que mantienen ese misterio en la penumbra. El gesto de acudir a él no es menor. Significa confiar en el hombre que carga con la culpa de tantas decisiones, el mismo que ahora podría convertirse en el motor de un hallazgo decisivo. En medio de todas estas tensiones, Tasio por fin respira. Los problemas de la empresa parecen encaminarse hacia una solución, y aunque sabe que la calma puede ser solo momentánea, se permite un instante de alivio. Después de tanto tiempo atrapado en luchas intestinas, saborear un respiro le sabe a victoria. Pero esa tregua contrasta con la inquietud de Begoña, que esconde en silencio una sospecha que le roba el sueño. Puede estar embarazada. La noticia, en cualquier otro contexto, sería motivo de ilusión, pero en su situación actual se transforma en una carga insoportable. La relación con Gabriel, plagada de excusas y ausencias, no le ofrece la confianza necesaria para compartirlo. Decide callar, ocultar esa posibilidad bajo una máscara de serenidad. Su silencio es un escudo, pero también una bomba de relojería que tarde o temprano explotará. Así arranca este nuevo capítulo, con todos los personajes enfrentados a decisiones que podrían cambiarlo todo. Gabriel atrapado entre sus mentiras, Cristina desgarrada por el amor y la lealtad, Raúl atrapado entre el sueño y la verdad, Marta enfrentada a la culpa, Irene aferrada a la esperanza y Begoña protegiendo un secreto que leía dentro de ella. La colonia, como un escenario en el que cada rincón guarda un susurro, se convierte en el tablero de un juego en el que cada movimiento arrastra consecuencias irreversibles. En el centro de todo sigue Gabriel, el hombre que alguna vez creyó poder manejar los hilos del destino de los de la reina y que ahora se descubre atrapado en sus propias trampas. Sus idas y venidas a Madrid se han convertido en la excusa recurrente para justificar noches de ausencia, pero cada vez que intenta explicarse, las dudas de Andrés y Damián crecen como sombras imposibles de disipar. La desconfianza de Andrés es casi palpable. Cada mirada que dirige hacia Gabriel parece atravesarlo, como si buscara en sus gestos una confirmación de lo que ya sospecha. Damián, en cambio, mantiene una distancia calculada, observando desde el silencio, dejando que sea la incomodidad del abogado la que hable por sí sola. Gabriel improvisa, construye relatos de reuniones y gestiones, pero sus palabras suenan huecas, vacías de la seguridad con la que antes imponía su discurso. Esa fragilidad nueva, expuesta ante la familia, es lo que empieza a acorralarlo de verdad. No hay nada más peligroso que perder la máscara frente a quienes menos deberían conocer sus secretos. En medio de este torbellino, Begoña vive su propia tormenta silenciosa. La sospecha de un embarazo cae sobre ella como un peso insoportable. No hay certezas todavía, solo intuiciones, retrasos que la inquietan y síntomas que se multiplican en las noches de insomnio. Decidir callar es un acto de autoprotección, pero también de miedo. ¿Cómo compartir algo tan trascendental con un hombre que no le ofrece garantías, con Gabriel, cuyo discurso se tambalea con cada excusa? Su instinto le dice que no debe confiar en él, y sin embargo su corazón lee con la confusión de quien teme estar repitiendo errores del pasado. El embarazo, de confirmarse, sería una cadena invisible que la ataría aún más a un hombre del que desconfía, y por eso decide guardar silencio.
Ese secreto la convierte en actriz de su propio drama. Sonreír mientras el miedo la devora por dentro, fingir normalidad mientras cada gesto cotidiano se llena de un significado nuevo y abrumador. Cristina, por su parte, se lanza de lleno a la confesión con Luis, pero el resultado es devastador. El hombre, sorprendido, apenas logra articular palabra. En sus ojos se mezcla el desconcierto con el deseo reprimido y con una especie de pánico silencioso. Perder a Cristina sería condenarse a un vacío emocional que no sabe cómo llenar, pero permitir que se marche podría ser la única manera de salvar lo poco que queda de su matrimonio con Luz. Ese dilema lo paraliza, y es justo en ese momento cuando Luz los descubre juntos. La escena se carga de electricidad, de un silencio que vale más que cualquier explicación. Cristina siente que su mundo se desmorona antes de tiempo, pero aún así se aferra a la idea de la verdad como tabla de salvación. Visita a Luz en el dispensario y le confiesa lo del beso con Luis. Las palabras caen como piedras, pesadas, imposibles de suavizar. Luz escucha en silencio, con el rostro endurecido por la incredulidad y la rabia contenida. No grita, no llora, solo guarda un silencio que duele más que cualquier reproche. Después, ese silencio se transforma en un tenso enfrentamiento con su marido, donde cada gesto se convierte en acusación, donde cada palabra no dicha pesa como traición. En la otra cara de la historia, Raúl se lanza al vacío aceptando la propuesta de El Cuerdas. Ser piloto en pruebas le devuelve un brillo en los ojos que hacía tiempo había perdido. Es un sueño que lo conecta con una parte de sí mismo que creía enterrada, una parte libre, salvaje, capaz de desafiar al destino. Pero esa decisión trae consigo una mentira calculada. Le oculta a Claudia la verdad, le asegura que seguirá en el taller, como siempre, como si nada hubiera cambiado. Esa mentira, por pequeña que parezca, es en realidad el inicio de una fractura. Claudia, que ya arrastra la culpa de callarlo de su herencia, percibe de inmediato que algo en él ha cambiado. Su intuición le dice que Raúl oculta algo, pero se convence de que no puede reclamar nada cuando ella misma guarda un secreto. Así, ambos eligen el silencio, convencidos de que es la forma de proteger su relación, cuando en realidad ese silencio es la brecha que los va separando. Marta y Pelayo se enfrentan a un conflicto que no es nuevo, pero que ahora adquiere una dimensión más peligrosa. La confesión de Marta a Andrés sobre lo ocurrido con Santiago los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema. Pelayo, que siempre ha visto en el silencio una forma de supervivencia, no entiende cómo su esposa ha podido quebrar ese pacto tácito. Le reprocha con dureza haber confiado en Andrés, convencido de que ese gesto puede tener consecuencias devastadoras. Marta, en cambio, se defiende con lágrimas en los ojos. Necesitaba liberarse del peso, necesitaba compartir la verdad aunque fuera un riesgo. La discusión entre ambos no es solo un intercambio de reproches, es un espejo de su relación. Ella siempre empujada por la necesidad de sincerarse, él siempre atrapado en la lógica del cálculo y la conveniencia. En ese choque se juega no solo su matrimonio, sino también el futuro de toda la familia. En paralelo, Irene intensifica la búsqueda de José. Acude a Damián con un nuevo hilo del que tirar gracias al inspector. La imagen de ella, decidida y vulnerable al mismo tiempo, contrasta con la figura de Damián, cargada de culpas y de responsabilidades. Pedirle ayuda significa reconocer que no puede sola, pero también es un acto de fe en alguien que no siempre ha sabido proteger a los suyos. Damián la escucha con atención, con un gesto serio que apenas deja traslucir la emoción. Aceptar esa petición implica sumergirse otra vez en un pasado de culpas, pero también abre la posibilidad de redención. La alianza entre ambos, improbable y frágil, nace en ese instante como una chispa de esperanza. Tasio, entretanto, se permite un respiro. Ver que algunos de los problemas de la empresa empiezan a resolverse le ofrece la ilusión de que todo puede volver a encaminarse. Por primera vez en mucho tiempo, siente que el peso sobre sus hombros se aligera, aunque sabe que en Perfumerías de la Reina la calma nunca dura demasiado. Esa sensación de alivio lo humaniza, lo acerca a una normalidad que parecía imposible. Sin embargo, su alivio contrasta con la angustia de los demás, y esa diferencia lo convierte en un espectador privilegiado de la tormenta que se avecina. Cada uno de estos hilos argumentales se entrelaza en un tapiz de secretos, silencios y verdades a medias. Gabriel atrapado en su red de mentiras, Cristina confesando lo que nunca debió ocurrir. Raúl y Claudia presos de sus propios secretos, Marta enfrentada al reproche de Pelayo, Irene buscando a su hermano con la ayuda de Damián,
Tasio respirando un poco de calma y Begoña guardando el secreto más íntimo y desgarrador, la sospecha de un embarazo. Todo confluye en un capítulo donde lo no dicho pesa más que lo dicho, donde cada silencio se convierte en una bomba de relojería y donde cada mirada oculta más de lo que revela. El amanecer en la colonia trae consigo una calma engañosa. El aire fresco de la mañana parece querer lavar las tensiones acumuladas, pero bajo esa apariencia serena, cada personaje arrastra un torbellino de pensamientos y secretos que no encuentran descanso. Gabriel, en particular, vive esa mañana como si fuera un juicio silencioso. Se levanta con la sensación de estar siendo vigilado, como si cada paso suyo fuese seguido de cerca por los ojos invisibles de Andrés y Damián. Los dos hombres, hermanos de sangre y guardianes de la memoria de su familia, se han convertido en la sombra de sus noches ausentes. Cada pregunta que le formulan, sobre horarios, sobre viajes, sobre gestiones supuestamente necesarias en Madrid, suena menos a curiosidad y más a interrogatorio. Gabriel lo sabe. Sus respuestas empiezan a sonar mecánicas, repetidas, y esa falta de espontaneidad lo delata. Lo que antes era dominio del discurso ahora se ha transformado en tartamudeos internos que apenas consigue ocultar. Isabel, su prometida, observa en silencio. El amor que la ata a él se mezcla con la semilla de la duda que Gabriel mismo plantó al revelarle su plan de venganza. Ella intenta convencerse de que aún puede confiar, de que su futuro no está edificado sobre mentiras, pero en la intimidad de sus pensamientos la duda crece como hiedra que asfixia. Cada vez que Gabriel pronuncia la palabra Madrid, Isabel siente que detrás hay un universo de secretos. Lo ama, sí, pero empieza a preguntarse si ese amor basta para redimirlo, o si se está condenando a una vida de engaños continuos. Su silencio, cargado de desconfianza, es quizá más doloroso para Gabriel que cualquier acusación explícita. En paralelo, Cristina lucha con el peso de su decisión. Haber confesado a Luz lo del beso con Luis la deja en una posición vulnerable, pero también liberadora. Es como si, por primera vez en mucho tiempo, se hubiese atrevido a mirarse al espejo sin huir de su reflejo. Sin embargo, la realidad que la rodea es implacable. Luz la observa con un resentimiento que no necesita palabras, y Luis, atrapado entre ambas, vive con el pánico de perder a una y la culpa de traicionar a la otra. Cristina comprende que marcharse de la colonia quizás sea la única salida posible. Ese pensamiento, tan radical como necesario, leita en su mente a cada instante. Y aunque no lo diga en voz alta, en su interior ya se siente en despedida, como si estuviera recorriendo por última vez los lugares que le han dado tanto dolor como esperanza. Luis, en cambio, se mueve como un hombre dividido en dos mitades irreconciliables. Por un lado, está el marido que intenta salvar un matrimonio tambaleante, consciente de que Luz lo mira con desconfianza y de que cualquier gesto equivocado puede precipitar el final. Por otro lado, está el hombre enamorado de Cristina, incapaz de dejarla ir sin sentir que se arranca una parte vital de sí mismo. Esa dualidad lo consume, lo deja en un estado de parálisis en el que ninguna decisión parece justa, en el que todas las opciones conducen a la pérdida. En su corazón sabe que, ocurra lo que ocurra, alguien resultará herido. Y ese peso, tan insoportable como inevitable, lo convierte en un prisionero de sus propias emociones. Mientras tanto, Raúl saborea en secreto el sueño de volver a pilotar. La oferta de El Cuerdas resuena en su cabeza como una melodía imposible de ignorar. Esa oportunidad es más que un trabajo. Es la promesa de reencontrarse con la pasión que lo definía antes de convertirse en chofer de los de la reina, antes de enredarse en las redes del amor prohibido con María o en la relación complicada con Claudia. Pero aceptar ese sueño lo obliga a mentir, a ocultar una parte de sí mismo. Cuando le dice a Claudia que seguirá en el taller, su voz suena convincente, pero su corazón late con la adrenalina de quien ya ha tomado una decisión arriesgada. Lo que no sabe es que Claudia, cargada con su propio secreto de la herencia, empieza a percibir las grietas. Ambos callan por miedo a perder al otro, sin comprender que el silencio compartido es justamente lo que los aleja. Marta intenta recomponerse tras el enfrentamiento con Pelayo. La confesión a Andrés sobre lo ocurrido con Santiago fue un gesto impulsivo, nacido de la necesidad de liberarse de un peso insoportable. Pero ahora, al enfrentarse al reproche de su marido, siente que ha cometido un error que podría costarle caro. Pelayo no entiende de catarsis ni de alivios emocionales. Para él, cada palabra dicha es un riesgo calculado, cada confesión un paso hacia el abismo. Marta, en cambio, se mueve por la urgencia de la verdad,
por la imposibilidad de seguir cargando con un secreto que la desgarra. La distancia entre ambos se agranda, y esa distancia no se mide en metros ni en silencios, sino en la incapacidad de comprender el dolor del otro. En otro rincón de la historia, Irene se aferra a la esperanza de encontrar a José. El nuevo hilo del que tirar, gracias al inspector, es suficiente para renovar su fe. Su visita a Damián está cargada de simbolismo. Acude a un hombre marcado por la culpa y la pérdida, y le pide ayuda. En ese gesto hay un reconocimiento implícito de que, a pesar de todo, Damián sigue siendo un pilar en el que apoyarse. Él la escucha con el rostro endurecido, pero en sus ojos se percibe un atisbo de redención. Ayudar a Irene a encontrar a José es, en cierto modo, una forma de expiar sus propias culpas, de devolver algo al mundo que le ha arrebatado tanto. Ese pacto silencioso entre ambos se convierte en una chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Y en contraste, Tasio permite que un suspiro de alivio se cuele en su rutina. Los problemas de la empresa, que durante tanto tiempo lo habían mantenido al borde del colapso, parecen encontrar un cauce de resolución. Esa calma relativa le permite soñar, aunque sea por un instante, con un futuro menos turbulento. Su respiro, sin embargo, lo convierte en un testigo privilegiado de la tensión que carcome a los demás. Mientras él descansa, el mundo a su alrededor se incendia, y esa paradoja le recuerda que la paz en Perfumerías de la Reina siempre es efímera. Finalmente, Begoña, atrapada en la duda de un embarazo, se convierte en la metáfora viviente del silencio. Cada día que pasa sin confirmarlo, cada gesto que disimula, es un recordatorio de que su vida puede estar a punto de cambiar para siempre. Su decisión de callar no es cobardía, sino una mezcla de desconfianza y miedo. ¿Cómo compartir algo tan íntimo con Gabriel, un hombre que la llena de sospechas? ¿Cómo confiar en alguien que desaparece en noches llenas de excusas? Begoña, con el peso de esa posibilidad latiendo en su interior, decide ocultarlo, aunque ese silencio la consuma. El embarazo, real o imaginado, se convierte en la semilla de un drama que aún no ha estallado, pero cuyo eco ya se siente en cada una de sus miradas evasivas. Así, mientras el día avanza, la colonia se transforma en un escenario de tensiones invisibles. Gabriel bajo sospecha, Cristina planeando la huida, Luis dividido, Luz herida, Raúl y Claudia atrapados en mentiras, Marta enfrentada a Pelayo, Irene buscando a José con la ayuda de Damián, Tasio respirando un respiro engañoso y Begoña ocultando un secreto devastador. Cada personaje es un vértice de una red de silencios y verdades a medias que amenaza con romperse en cualquier momento. Y cuando lo haga, las consecuencias serán irreversibles. El día continúa avanzando y, con él, la presión sobre Gabriel se hace insoportable. Cada movimiento suyo está siendo observado, cada explicación sobre sus idas y venidas a Madrid se convierte en un ejercicio de supervivencia. La certeza de estar acorralado empieza a invadirlo como un veneno lento. Ya no es dueño de su propio relato, sino prisionero de las sospechas que lo rodean. Lo que antes era una estrategia calculada, ahora se percibe como una huida torpe. Los hermanos de la reina, Andrés y Damián, se convierten en un tribunal silencioso que lo escruta con paciencia, esperando el tropiezo que confirme lo que ya intuyen. Gabriel intenta mantenerse firme, pero en su interior sabe que las excusas son un castillo de arena frente a una marea que no deja de subir. Isabel es la testigo más cruel de esa caída. Lo observa con la frialdad de quien ya no puede fingir que confía, aunque tampoco se atreve a dar el paso definitivo de la traición. En su interior la batalla es feroz. Ama a Gabriel, pero lo teme, lo desea, pero sospecha de cada palabra que pronuncia. Ese amor convertido en sospecha es lo que más desestabiliza al abogado. Porque si Isabel llegara a exponer la verdad, todo su plan se derrumbaría. En las noches, cuando Gabriel regresa tarde, la encuentra despierta, fingiendo que duerme, y ese gesto sencillo lo desarma más que cualquier acusación. Ella no necesita hablar, el silencio lo condena. En otro rincón de la historia, Cristina siente que su vida entera pende de un hilo. Confesó lo del beso con Luisa Luz, pero esa sinceridad no le trae paz. Al contrario, la deja atrapada en un triángulo que amenaza con devorarla. Luis la busca con la mirada de quien no acepta perderla, pero ella, cada vez más, se convence de que marcharse es lo único que puede salvarlos a ambos. La idea de vender sus acciones en la fábrica es parte de ese plan de ruptura. Cortar con el pasado, romper las cadenas, empezar de nuevo. Sin embargo, la colonia no la deja ir tan fácilmente. Cada paso que da hacia la despedida parece estar atado a los recuerdos, a las promesas incumplidas,
a las miradas que no se pueden borrar. La tensión con Luz se convierte en un muro imposible de escalar, y Cristina comprende que ya no tiene cabida en ese espacio donde el amor y la traición se mezclan con demasiada facilidad. Luis, atrapado entre la lealtad y el deseo, se ahoga en su propia indecisión. Cada vez que mira a Luz siente la culpa de haber destruido lo que construyeron juntos. Cada vez que mira a Cristina, siente la imposibilidad de renunciar a lo que podría haber sido. Es un hombre dividido en dos, y esa división lo consume. No hay victoria posible para él, solo pérdida. Lo sabe, y ese conocimiento lo destruye lentamente. Mientras tanto, Raúl empieza a vivir su sueño en secreto. La propuesta de El Cuerdas lo entusiasma, y aunque aún no ha corrido oficialmente, la ilusión ya lo transporta a un mundo distinto. Pero ese entusiasmo está contaminado por la mentira que lo sostiene. La farsa de que sigue en el taller, de que nada ha cambiado. Claudia, que guarda silencio sobre la herencia, percibe esa distancia creciente. Entre ellos se abre un vacío, un espacio de sospechas y culpas no confesadas. Ambos creen que callar es proteger al otro, cuando en realidad se están levantando muros invisibles que tarde o temprano los separarán. Marta vive el desgarro de haber confiado en Andrés. Para ella fue un acto de liberación, pero para Pelayo fue una traición imperdonable. Él la acusa de haber puesto en riesgo la estabilidad de todos, de haber entregado una verdad demasiado peligrosa. Ella lo escucha con lágrimas, sabiendo que, aunque sus palabras son crueles, en el fondo no está equivocado. Marta eligió el alivio de la sinceridad por encima de la conveniencia, y esa elección amenaza con destrozar su matrimonio. Pelayo, rígido en su visión pragmática, no alcanza a comprender que la carga que ella llevaba era insoportable. Esa incomprensión los distancia más que el propio secreto. Irene, en cambio, encuentra en Damián un aliado inesperado. Su encuentro está marcado por una solemnidad que no necesita palabras. Ella le expone las pistas nuevas sobre José, y él, con un gesto grave, acepta acompañarla en esa búsqueda. Para ambos, esa alianza significa más que un simple plan. Es una forma de redención. Irene busca salvar a su hermano. Damián busca salvarse a sí mismo de la culpa que lo consume. Juntos emprenden una búsqueda que, aunque incierta, les ofrece un propósito. En ese propósito se reconocen, como si la desesperación de uno encontrara eco en la del otro. Tasio, mientras tanto, disfruta de un alivio fugaz. Los problemas de la empresa parecen encaminarse, y por un instante se permite soñar con estabilidad. Pero esa tranquilidad contrasta de manera brutal con el caos emocional de los demás. Su respiro es casi un insulto para quienes se desangran en secretos y culpas. Sin embargo, su calma también es necesaria. Alguien tiene que sostener los cimientos mientras todo alrededor se tambalea. Y en el corazón de todo, Begoña guarda silencio sobre la sospecha de su embarazo. Cada gesto suyo es un esfuerzo por ocultar lo que siente. Sus noches son largas, sus pensamientos un laberinto sin salida. Sabe que compartir esa posibilidad con Gabriel sería como poner su futuro en manos de un hombre que no merece confianza. Decide callar, pero ese silencio es un fuego que arde en su interior. No sabe cuánto tiempo podrá soportarlo, ni qué ocurrirá cuando la verdad se imponga por sí misma. En su rostro, cada sonrisa forzada esconde un miedo que la consume, y en su silencio se anticipa una tormenta que nadie sospecha aún. Así avanza la jornada en la colonia. Gabriel acorralado, Isabel en duda, Cristina al borde de la despedida, Luis dividido, Luz herida, Raúl mintiendo, Claudia callando, Marta enfrentada a Pelayo, Irene buscando a José, Damián aferrado a la redención, Tasio respirando en calma y Begoña ocultando el secreto más íntimo. Todos atrapados en un tablero donde cada movimiento arrastra consecuencias inevitables. La tarde avanza en la colonia con un aire cargado de presagios. Todo lo vivido a lo largo del día parece converger en un mismo punto. La sensación de que los secretos ya no podrán mantenerse mucho más tiempo ocultos. Gabriel, que alguna vez manejó la narrativa a su antojo, siente en cada minuto que pasa el peso insoportable de ser un hombre cercado. Sus explicaciones sobre Madrid ya no convencen ni a los más crédulos, incluso Isabel, que tantas veces buscó excusas para justificarlo, ahora lo observa con un velo de distancia. En el fondo de su alma, Gabriel percibe que está en el límite. O consigue recuperar el control, o caerá en el abismo de sus propias mentiras. La manera en que Andrés lo mira se ha convertido en un martirio diario. No necesita decir nada, su mirada lo desnuda, lo coloca frente a un espejo en el que se reflejan todas las inconsistencias. Damián,
con su silencio calculado, ejerce aún más presión. Cada pausa, cada gesto medido, es un recordatorio de que no confía en él. Gabriel intenta sostenerse con discursos vacíos, pero en su interior se derrumba poco a poco. Su propia prometida ya no le ofrece la certeza de un refugio, sino la amenaza de una traición. Isabel sabe demasiado, y aunque todavía guarda silencio, la línea que la separa de exponerlo es cada vez más delgada. Es el dilema más cruel, el amor convertido en espada. En paralelo, Cristina se despide mentalmente de la colonia. Aunque no ha hecho aún las maletas, en su corazón ya siente que se marcha. Cada conversación, cada mirada, tiene el sabor de lo último. Hablar con Luz sobre el beso con Luis fue un acto de valentía que terminó abriendo heridas imposibles de cicatrizar. Luz, herida y fría, se convierte en un muro impenetrable, mientras Luis vive desgarrado entre las dos mujeres que marcaron su vida. Cristina comprende que no hay espacio para ella en ese triángulo condenado, y por eso la idea de marcharse se transforma en necesidad. Sin embargo, despedirse de Luis no es sencillo. En su mirada ve el reflejo de un futuro que podría haber sido y que jamás existirá. Cada instante compartido con él es una punzada que le recuerda lo que está a punto de perder para siempre. Luis, por su parte, vive en carne viva la contradicción. Ama a Cristina, pero está atado a Luz. Su lealtad de esposo choca con la fuerza de un deseo que no puede contener. Cuando piensa en el futuro, no ve caminos posibles. Si sigue con Cristina, destruye a su esposa. Si se aleja de ella, se destruye a sí mismo. Esa encrucijada lo convierte en un hombre roto, incapaz de dar un paso sin sentir que hiere a alguien. Y en medio de esa fractura, Cristina toma la decisión que él teme más: marcharse. La posibilidad de perderla de manera definitiva lo paraliza, lo deja con la sensación de que el mundo entero se le escapa entre las manos. Raúl, en cambio, vive el vértigo de una ilusión nueva. La oferta de El Cuerdas lo llena de energía, le recuerda que aún puede soñar. Pero esa ilusión se cimenta en la mentira, en la farsa de que nada ha cambiado. Claudia lo observa, intuye que algo oculta, pero calla porque ella también guarda su propio secreto: el dinero de la herencia de don Pedro. Ambos se aman, pero lo hacen desde un lugar contaminado por silencios. El amor, así, se convierte en un juego de engaños mutuos. Ninguno se atreve a romper el muro, y mientras tanto, el muro crece. Lo que debería unirlos, la confianza, se convierte en la gran ausente de su relación. Marta sufre las consecuencias de haber confiado en Andrés. Su confesión sobre Santiago fue un grito de liberación, pero ahora vive en carne propia el castigo de Pelayo. Su marido la acusa de haber traicionado su seguridad, de haber puesto en peligro todo por un arranque emocional. Ella llora, pero no se retracta. Necesitaba decirlo, no podía seguir cargando sola con ese peso. En esa discusión, en esa fractura, se revela la esencia de su relación. Él representa la lógica fría del cálculo, ella la necesidad visceral de sinceridad. Son dos lenguajes que nunca terminan de encontrarse, y en esa imposibilidad se abre una grieta que amenaza con tragárselos. Irene, con la fuerza de quien se niega a rendirse, acude a Damián con la nueva pista sobre José. En esa búsqueda compartida se entrelazan dos almas heridas que buscan redención. Irene necesita salvar a su hermano. Damián, en el fondo, necesita salvarse a sí mismo. El pacto entre ambos es silencioso, pero poderoso. Juntos emprenden una búsqueda que podría cambiarlo todo. Para Irene, es la oportunidad de recuperar a su hermano. Para Damián, es la posibilidad de recuperar algo de dignidad en medio de tanta culpa. Y aunque no saben si tendrán éxito, la sola idea de caminar juntos ya les devuelve un propósito. Tasio, en contraste, respira. Por fin ve que algunos de los problemas de la empresa se encaminan, y en ese alivio encuentra un respiro que le parecía imposible. Pero ese alivio también lo convierte en espectador del caos. Mientras él descansa, sus hermanos y allegados se consumen en secretos, mentiras y culpas. Su calma es un espejismo en medio de la tormenta, un recordatorio de que la paz en la colonia siempre es frágil y efímera. Y en el corazón de la historia está Begoña, con el secreto más íntimo y peligroso: la sospecha de un embarazo. Cada día que calla, cada mirada que evita, es un recordatorio de que lleva dentro una posible vida y, con ella, un futuro incierto. Decidir callar no es cobardía, es miedo. Miedo a Gabriel, miedo a las consecuencias, miedo a perder el control de su destino. Esa decisión de ocultar se convierte en una bomba de tiempo. Cuando la verdad salga a la luz,
nada volverá a ser igual. Ella lo sabe, y por eso cada sonrisa suya es un disfraz, cada gesto cotidiano un acto de supervivencia. Así concluye este capítulo. Con Gabriel atrapado en una red que él mismo tejió, con Isabel al borde de traicionarlo, con Cristina planeando la huida, con Luis dividido, con Luz herida, con Raúl y Claudia atrapados en mentiras, con Marta y Pelayo fracturados. Con Irene y Damián unidos en la búsqueda de José, con Tasio respirando una calma engañosa y con Begoña guardando el secreto que puede cambiarlo todo. La colonia se convierte en un campo minado de silencios, donde cada paso puede detonar una explosión. El futuro de todos pende de un hilo, y ese hilo es tan frágil que basta una verdad para romperlo.